De mañana en 8 días, Felipe, se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Y a modo de calentamiento viene una película que se llama Noviembre, una película de ficción, oiga lo que le estoy diciendo, Felipe, de ficción sobre la toma del Palacio de Justicia. Digo de ficción porque, aunque está basada en hechos de vida real, la toma del M-19, la recuperación después de las fuerzas militares, tiene elementos que no son exactos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de rigor histórico. Sí. Pero el presidente Gustavo Petro, aprovechando el papayazo del Palacio de Justicia, Felipe, está comentando desde su viaje en Arabia, hablando de los muertos del Palacio de Justicia, inclusive diciendo que ningún magistrado del Palacio de Justicia fue asesinado por armas del M-19. Que eso, por supuesto... Eso no está aprobado judicialmente. Eso no solo no está aprobado, sino que va en contravía, digamos, del informe de la Comisión de la Verdad. Lo que se sabe hasta ahora, Néstor, por lo menos es que el ELN mató... El M-19. El M-19, perdóneme. El M-19 mató a los vigilantes al ingreso al Palacio de Justicia, al menos a 3 personas en ese primer momento. Y luego hay una gran discusión sobre de dónde provinieron las balas que causaron el desastre. No, pero hay algunos casos en los cuales no hay discusión. Por ejemplo, el magistrado Manuel Gaona Cruz apareció con balas del ejército. Eso está comprobado judicialmente. Entre otras cosas porque estaba en el baño donde efectivamente transcurre toda la película que estaba refiriendo Néstor. La película Noviembre se recrea una escena pues que es difícil recrear, que es el baño que quedaba entre el tercero y el cuarto piso del edificio del Palacio de Justicia, donde se refugiaron algunas personas, Héctor, que estaban secuestradas, entre ellas el magistrado Gaona, y estaban también unos guerrilleros del M-19. Sí. En la película dicen que estaba Andrés Almarales, pero, Héctor, que era el comandante de la operación, la familia del doctor eso Gaona no dice parece que, ser cierto. La familia del doctor Gaona dice que eso no fue así, que no fueron balas del ejército, sino que fueron balas del M-19 las que mataron al doctor Gaona Cruz. Entre otras cosas, el informe forense, el informe a estas alturas, 40 años después, de quién vino la bala, Felipe. Usted que era alumno de todos estos profesores, eso a estas alturas ya se fue así. Decir, como está diciendo el presidente Petro, como si el M-19 no tuviera la responsabilidad que fue el grupo que produjo la toma del Palacio de Justicia. Es que decir, a Gaona lo mató una bala del ejército, quiere decir, el M-19 en consecuencia era el grupo de monjitas, de hermanitas de la caridad que no tuvo nada que ver con el Palacio de Justicia. Y el presidente de la República está en eso. Y me parece él siempre defendiendo criminales. El presidente no hace sino defender criminales. Entre esos los del M-19, independientemente de si la bala mató o no a Gaona, porque pues hay todo tipo de teorías, está escritos 6 libros sobre el tema del Palacio de Justicia, bueno, en fin. Lo cierto es que la toma del M-19 produjo el asesinato de 6 magistrados, 6 que fueron profesores míos en ese momento. Felipe, les recomiendo un libro nuevo sobre el Palacio de Justicia, se llama Perdida en el Fuego, que tiene una novedad y es que reconstruye lo que pasó adentro del edificio el 6 y el 7 de noviembre del 85. Y lo que pasó en el baño del tercer piso del que habla Héctor, que es clave. Eso es fundamental. Es que el autor es David Marín García. En ese baño eran donde yo le recomiendo las decisiones de la Procuraduría que firmó el doctor Alfonso Gómez Méndez. Y yo le recomiendo. Y ahí está claro que, entre otras cosas, la muerte del magistrado Gaona la produjo una bala del ejército. Y eso no quiere decir, como acaba de decir usted, Néstor, que eso quiere decir que hay que exculpar al M-19. No, en la toma del Palacio de Justicia hubo una toma violenta, absurda, absolutamente reprochable y condenable por unos criminales del M-19 que entraron matando, como dice Ricardo, a tres vigilantes, a 3 personas humildes en la carrera octava con calle 12 en Bogotá a plena luz del día, pero eso provocó el uso exagerado de la fuerza por parte del ejército, que fue lo que provocó el incendio del palacio, que mató a los magistrados que estaban en el 4º piso, entre ellos Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, y después, en esa retoma del Palacio de Justicia,
En ese baño en el que murió el magistrado Gaona, entraron una ráfaga de fuego provocada por el ejército después de haber evacuado a unos magistrados, porque si usted ve la película, Néstor, en la película se mencionan varios magistrados que están dentro del baño. El único de esos 6 magistrados que estaban en el baño que se murió fue Manuel Gaona. Los demás eran unos consejeros de Estado y unos magistrados de la Sala Civil de la Corte que salieron con vida del Palacio de Justicia. Y entonces la tesis de Petro es que a Gaona lo mataron porque había tumbado la reforma constitucional de Julio César Turbay Ayala. Hágame el favor. Felipe, esa tesis yo creo que es ofensiva para la familia. No, es que todo lo de Petro con lo del Palacio de Justicia, y no lo estoy hablando desapasionadamente, mal haría yo cuando en quinto año de Derecho, exactamente hace 40 años, mataron a 6 profesores del externado y que tuvimos que presentar los exámenes últimos con profesores supletorios. Felipe, ¿no? Entonces a Carlos Medellín Forero, a Alfonso Patiño Rosselli, a Pepe Géneco, al doctor Alfonso Reyes Echandía. Bueno, en fin, puedo dar toda la lista. La tesis no los quemaron vivos los del M-19 que prendieron fuego. No, los mató el ejército. No. Ojo que también hay dudas sobre quién inició el incendio, ¿no? Bueno, pero Felipe... eso lo dice la Procuraduría General de la Nación y el informe. Ha habido 2 informes de la verdad en relación con este tema. 2, el presidente Belisario Betancur, si no recuerdo mal fue Belisario Betancur, el que le pidió a 2 magistrados, uno de ellos era Jaime Serrano Rueda, un magistrado conservador, el otro no recuerdo su nombre, que hicieran un informe independiente de lo que había pasado en el Palacio de Justicia, y dice lo que yo les estoy diciendo. Es que me parece pésimo la aproximación del análisis de que si uno dice que el ejército incurrió en un uso indebido de la fuerza que provocó unas muertes en el Palacio de Justicia, por hacer esa afirmación está exculpando al M-19. No Héctor, es cierto, usted ni acepto ese tipo de conclusión. Héctor, usted fue alumno del doctor Gaona, ¿cierto? No, Néstor, yo no solo fui alumno del doctor Gaona, sino que fui su discípulo. Yo estoy metido en todo esto y yo estudié Derecho Constitucional por la enorme admiración que me provocaba el doctor Manuel Gaona Cruz. Yo estuve con la Marina de Gaona en el hospital militar mientras el Palacio de Justicia estaba tomado, buscando vivo al magistrado Gaona. Héctor, la tesis del presidente es que lo mató la cúpula del ejército porque él había tumbado la reforma constitucional de Turbay. ¿De dónde saca el presidente Petro? Esa tesis no es aceptable, Néstor. Es totalmente reprochable también. No, lo mataron porque el ejército tuvo una consigna, que fue matar a todos los que estuvieran adentro, independientemente de quién fuera. Tierra arrasada fue la consigna. No me explico es por qué Mauricio Gaona, Héctor, está diciendo ahora que con base en la investigación de la familia, las balas que mataron a su padre son del M-19 y no del ejército. Que creo que también hay que tenerlo en consideración. Mauricio Gaona, hijo de Manuel Gaona Cruz, del magistrado Manuel Gaona. 9 Pero Néstor, ya les voy a contar novedades sobre la película, sobre la batalla judicial que hay alrededor de la película y sobre la interpretación, intentando reescribir un poquito la historia, el presidente Petro, que está en plan de defender, entre otras cosas, a Almarales. Andrés Almarales, que fue el hombre que encabezó la toma del M-19. La reconstrucción histórica que hace el presidente de este doloroso episodio para el país, porque es doloroso por todo lo que acaban de describir quienes conocieron a los magistrados, por sus familias, por la tragedia de un país que permite que sus más altas dignidades y mentes de la justicia perezcan de esa manera, pero esa reconstrucción histórica que hace el presidente es profundamente ofensiva con alguien que llegó a la presidencia de la República justamente porque el país estuvo dispuesto a perdonar esa etapa dolorosa, porque estuvo dispuesto a pasar la página y a construir algo positivo a partir de ese dolor. Y el que la bala que terminó matando al magistrado Gaona, o a cualquiera de ellos no haya sido disparada por el M-19, no los exime de la responsabilidad, porque eso jamás hubiera ocurrido si no hubiera habido una toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. No, es que lo del M-19 sí, pues por eso digo la reinterpretación del señor presidente. Pero es que al presidente se le llena la boca defendiendo delincuentes, ¿no?
Sí. No, Se pero le además llena la boca. exculpar Felipe, al en el informe ese que M19. mencionaban, perdón María Consuelo, en el informe de la Comisión de la Verdad, dice, entre otras cosas, si ustedes lo revisan, del afecto y de admiración que tenía el joven Gustavo Petro por Andrés Almarales, que de hecho Gustavo Petro se cambió el alias de Aureliano por Andrés, por el nombre, Sí, ahora volvió al alias de Aureliano, ¿no? intentando el homenaje Porque a es que Alvarado. Almarales combinó todas las formas de lucha como el que más. Almarales fue dirigente sindical en el departamento del Magdalena, fue congresista de la República y termina siendo a la postre uno de los jefes del operativo que llamaron Antonio Nariño por los derechos del hombre, que fue la toma del Palacio de Justicia, Todas en compañía de Claro. Alfonso Yaquín. Toda la semana, Jackin, se me había olvidado, toda la semana que viene, que está entrando, María Consuelo va a ser seguramente muy relacionada con la reinterpretación, porque han pasado Claro, ya Néstor. 40 años del Palacio de Justicia. Claro, pero la reinterpretación es muy irresponsable y muy mentirosa, porque es esa reinterpretación de empezar a buscar de dónde salió la bala, es similar a la que cuando están en un rescate por un secuestro y termina el secuestrado, víctima o muerto o herido, pues terminan buscando de dónde salió la bala, es similar a exculpar al secuestrador. O sea, en este caso, toda la responsabilidad política e histórica la tiene el M19 de lo sucedido en el Palacio de Justicia. Eso es irrefutable. Son las 9 de la Contrario, mañana. María Consuelo, me da pena, pero todo lo contrario. El hecho de que una agente estatal desarrolle una operación de rescate de un secuestrado o de varios secuestrados, como ocurría en esta ocasión, y que lo haga mal, no quiere decir que ese agente estatal, por el hecho de que la causa de la situación esté en cabeza de otra persona, no quiere decir que esa entidad, entonces, que esas cuando los personas secuestrados estén excluidas de responsabilidad. No, ambos son responsables. Pero Ambos por son Dios, responsables el y entre secuestro otras cosas... es el que produce esa situación. Si no Sí, la hubieran sacado no. de su casa o del carro o en No, la no, pesca no. milagrosa, pues la No, persona no tendría No. ese riesgo de caer con una bala asesina. Es que en ese riesgo no debería entrar una persona, en ese riesgo no debería estar una persona, porque los agentes estatales están para proteger a los ciudadanos. Y están no en para el ponerlos operativo de rescate. No para ponerlos en riesgo ni En para el usar operativo la de fuerza de la rescate. manera como se usó No. en el Palacio de Justicia. No, Lo pero que Héctor, hizo el ejército estoy en Colombia profundo hace desacuerdo. 40 años Eso es exculpar al indefensable. M19. Eso es Lo exculpar al que M19. hizo el ejército hace 40 años es indefensable. Hubo excesos Y por del eso- ejército, evidentemente. Y por eso la justicia... Pero ¿cuál la fue la justicia, situación la que provocó Procuraduría, eso? Los jueces penales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado... Todos han condenado al Estado por semejante manera de utilizar la fuerza tan absurda. ¿Y entonces se cambia la Ahora, historia? ¿Quién fue el que se tomó el Palacio de Justicia? ¿El M19? Es que la historia es de los dos componentes. Tú eres la que estás tratando de excluir a uno de los dos componentes. No es toda la responsabilidad en cabeza del M19. No, que es por no supuesto que olvidar de también la dónde tiene, salió, pero- de dónde salió el problema. Es como los No, secuestrados. no lo olvide, si no no lo los olvidamos, secuestran, no pero tienen por qué correr el riesgo de que una bala los termine matando. No lo olvidamos, pero tampoco olvidamos que el ejército de Colombia provocó la muerte cuando la hubiera podido evitar. Sí. Lo que pasa, Néstor, no sé. Yo pasa- sí creo lo que se pasa está es que- exculpando al M19 en ese discurso del presidente Néstor, en particular María Consuelo, y me parece si me sumamente permiten- injusto. Si me permiten, yo diré, los dos tienen un poquito de razón. Claro que hubo excesos de la fuerza pública, Felipe, creo que eso está totalmente documentado. No Que no tengo la menor duda que hubo atropellos. excesos Y de la fuerza pública. Y claro que la responsabilidad, la primaria, la original es del M19, tampoco hay ninguna duda. Es decir, reconocer, por otro lado, que hubo excesos no significa... No, y puede la ser- responsabilidad política, sin lugar a dudas, era quien, entre otras cosas, nunca la asumió del presidente Belisario. Es que es Betancur, innegable. ¿no? Pero hubo un golpe de Estado de facto y eso creo El que ya ha presidente quedado muy Betancur claro. perdió durante 24 horas Sí. el manejo de las fuerzas militares. El mando Belisario estuvo a Betancur. cargo del general Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa. Belisario Betancur, Felipe, murió, creo recordar, con la promesa
de que iba a contar, no contó nunca contó qué había pasado. No contó nunca nada. En esas 27 horas. Es de las innegable que, vamos a Pues 40 están las años. versiones que conocemos, por ejemplo, de Noemí Sanín, de Jaime Castro, bueno, algunos de los ministros de la época, el general Zamudio, que era Noemí comandante Sanín del era ejército. ministra de tal. Comunicaciones, Jaime Castro era el ministro de Gobierno, Ministro de Gobierno. que tenía a su esposa, que era magistrada del Consejo de Estado. Claro, adentro doña del Clara Palacio era de Justicia. magistrada, la doctora Clara era magistrada, pero Es realmente innegable nunca que- conocimos qué pasó con Belisario Betancur durante esas 24 y horas. eso ya, ¿Qué Felipe, se hizo? ¿Por qué eso- no le obedecieron? Eso ya se fue así porque la mayoría de los sobrevivientes Así es. pues no ha hablado mucho de la No, y incertidumbre. ya la mayoría falleció. Bueno, la mayoría ya no está, es cierto. Señor, la última, Aurelio. Es innegable, Néstor, que el detonante de este holocausto fue el M-19, buscando una acción espectacular. Voy a tomar la mejor de las versiones, porque usted sabe que hay otras versiones de la motivación de ese disparate histórico del M-19. Es innegable que ellos estaban buscando, a través de esto, presionar algunos asuntos de Estado frente al tema de la negociación de paz. Por lo menos era lo que decían, y se equivocaron históricamente. Es una mancha histórica que el presidente Petro, por más detergente que le ponga eso, no podrá borrar. Petro lo que tiene que hacer es pedir en primer lugar una autocrítica pública del M-19 por el inicio de ese Eso holocausto. no va a pasar. Y es tan innegable No va a pasar, Aurelio. como es tan innegable como la retoma violenta, excesiva. Es que acuérdense que el ejército metió un tanque al Palacio de Justicia. Eso es un hecho de bulto que no podemos negar. O sea, esto aquí hubo un exceso de fuerza pública horrible. Ahora, frente al tema de Gaona hay que tener en cuenta, cada uno tiene su libro de cabecera del Palacio de Justicia. El mío es el de Anne Carrigan. Y Anne Es el Carrigan mejor, el de tiene- Ana Carrigan es ese el es el mejor. mío. Claro, Ese es el mejor. Ella tiene El Palacio de un Justicia, una diagramita. tragedia colombiana, se llama ese libro. Claro, ella tiene un esquema del baño, ¿te acuerdas? Hay un plano del baño donde están allí. ¿Qué es lo que pasa? Es muy probable y casi seguro que balas del ejército mataron al magistrado Gaona. ¿Pero por qué? Porque se habían encerrado en el baño los del M-19, Es cierto, tal teniendo a los magistrados como rehenes Secuestrados. para tratar de... Claro, así fue. Por eso... Marales con los magistrados. Como escudos. Y diciendo que los iba a sacar, pero que ellos eran el salvoconducto. Y estaba por otro lado el magistrado Gaona pidiéndole que no los utilizaran de escudo. Eso también es cierto. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Pero Néstor, mire, déjeme decir. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aurelio. Evidentemente el M-19 no solamente tiene una responsabilidad política, sino que además no la ha asumido. Si alguien debe pedir perdón por lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, evidentemente es quien es el único vocero que hoy le queda al M-19, que es el presidente de la República. El M-19 No va a pasar, jamás. Héctor, no va a pasar. Antonio Navarro tampoco lo hizo nunca, que fue pedir perdón. Nunca le pidieron perdón a sus víctimas y en cambio sí viven predicando la necesidad de pedir perdón en la justicia transicional y etcétera. El M-19 le quedó debiendo eso al país y le causó Y una entonces, ¿por qué enorme alega herida. tanto si explicación? estamos- Dicho por qué alega eso- tanto si estamos de acuerdo? No, Y porque no quiero excluir al ejército, porque también me parece que cometió unos abusos que a mi modo de ver causaron la muerte de los magistrados. La muerte se hubiera podido evitar a pesar del secuestro si el ejército hubiera permitido una negociación con los secuestradores. Pero bueno, pero déjeme es la decirle, salida, esa pero sí es la déjeme, salida de pero siempre, déjeme decirle y señor. déjeme meterme en Honduras. A ver. No vayan a ver la película. Yo la vi, pues porque este es un tema que además me toca a mí, digamos, la fibra. Yo siempre he dicho que si hay algún hecho del conflicto armado Y que no me le ha gusta la tocado película, a mí, no le lo gusta más la- cercano no le gusta, ¿por qué, es Héctor? porque mataron a mis profesores, Néstor. Sí, Le y insisto pero que ¿por yo qué no verla? estuve Pero- con la señora. Pero si usted yo vio ya la le digo, película, yo le explíqueme insisto por que qué yo está estuve con recomendando no verla. No, pues yo porque estuve con Angelita, la hija de Carlos Medellín, recorriendo me hospitales parece también. que es culpa. Me parece que es culpa al M-19. Da una versión que humaniza a unos guerrilleros que evidentemente estaban cometiendo Ok. un crimen sin nombre. Y me parece que no da suficiente contexto. Por ejemplo, desde que yo entré ahí a mirarla, siempre entré pensando si se la iba a recomendar a mis estudiantes para que la vieran. Y
salí, por supuesto, diciendo, no, voy a decirles que no la vean. No sé bien quién la hizo. Ahora, esa película se ha vuelto famosa. Felipe, se llama Tomás Corredor, la productora se llama Diana Bustamante. Esa película se ha vuelto famosa por una cosa, Néstor, que es la discusión sobre la censura. Sí, está en teatros, yo la vi en el Teatro Embajador en Bogotá. Pero tiene un tema, Néstor, interesante. Tiene un tema interesante, que es que la familia Gaona logró excluir una frase que se la atribuyen a la consejera de Estado Aide Anzola, porque aunque la película dice que es de ficción, utiliza nombres propios. Y la consejera Aide Anzola, que entre otras cosas fue la primera mujer que fue consejera de Estado en Colombia, es que la frase, a ella le atribuyen ahí que le dice a Gaona que usted que es uña y mugre de los terroristas. Sí. Esa frase no se escucha en la película. Sí, Gaona, claro, porque le quitaron el sonido, lo que hicieron fue quitarle el sonido. Y claro, Felipe, si usted fuera de la familia Gaona, saber que una película dice yo no voy a ver su papá asesinado por el M-19, su papá era uña y mugre de los terroristas, así sea ficción, las heridas están muy frescas. Claro. Y el capítulo de financiación de Pablo Escobar también está pendiente, ¿no? Eso se les olvidó también. Sí. Pero además, Néstor, es que eso es lo que como Héctor lo vivimos de cerca, a Carlos Medellín, al doctor Carlos Medellín Forero, que acompañé a Carlos Eduardo, su hijo, al entierro, se enterró una medallita. Y en el caso de mi tío Alfonso Patiño Rosselli, se enterraron unos huesitos que hasta hace 4 años no se sabía que eran de él, y resultó que era uno de los escoltas, y tuvo la familia que trasladarlos de uno a otra tumba, pues a otro, ¿no? Entonces, cuando uno ve que se va a ir a ver una película que, como dice Héctor, a quien le creo, es decir, exonera de responsabilidades al M-19, no. Sí, Felipe, por eso usted, Héctor, que están en esta mesa, yo que lo viví, todavía las heridas están muy frescas, y hablar del Palacio de Justicia con vivos, con tantos. Pero bueno, por fortuna Almarales era el fortuna, en el decir del presidente, Almarales era un líder maravilloso. Exactamente, el presidente de la República, que hizo parte de ese grupo, en vez de aprovechar el momento de los 40 años para hacerle un homenaje a las víctimas, para hablar de los victimarios, el presidente Petro está exactamente en lo contrario, y de ese tamaño es la polémica de hoy. 9:14, Camila Carvajal. Sí, señor, una polémica que tiene, como usted se da cuenta en esta discusión, muchos ingredientes. Si le parece, vamos por partes para que además los oyentes puedan entender esta que va a ser una historia de la que se conozcan nuevos capítulos en los próximos días, por lo cerca que está ese aniversario o conmemoración del Palacio de Justicia, de la toma y la retoma. El capítulo de hoy tiene que ver con la película que se llama Noviembre. Se estrenó, por eso ya Héctor y algunos la pudieron ver, el pasado 2 de octubre. Su director es Tomás Corredor, es producida por Diana Bustamante y es una película sobre la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre en 1985. Del mes de la toma es que viene el nombre de la película. En la descripción, esta película, que se presenta como una película de ficción, pero usando los nombres reales de quienes estuvieron en este momento histórico en Colombia, dice lo siguiente: en la toma del Palacio de Justicia, unos guerrilleros quedan encerrados en un baño y deben resistir con 50 rehenes por 27 horas. La brutalidad de una confrontación entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas del Estado. Esa es la descripción de la película, en la que además del director y la productora que le acabo de mencionar, participan Natalia Reyes, Santiago Alarcón, Juan Morales, Max Durán, también está Pacho Rueda, por mencionarle algunos de los actores que están precisamente en la película. Santiago Alarcón es precisamente Manuel Gaona, uno de los magistrados de los que ustedes ya hablaban, el que murió durante esta toma y retoma del Palacio de Justicia, que es la noticia, que es el protagonista de este otro capítulo de la historia, porque resulta, Néstor, que fue la familia del magistrado Gaona, particularmente su hija Ruth Juliana Gaona, la que puso una tutela contra la película Noviembre. Ella alega que la película presenta a su papá de una manera en la que afecta el buen nombre de Gaona y de toda su familia, que afecta su reputación porque lo vincula con el M-19. Particularmente, lo que molestó a la familia es uno de los diálogos con una magistrada del Consejo de Estado que
comillas, le dice a Gaona, usted, Gaona, que es uña y mugre con esos terroristas, y es la frase que obliga a esta tutela que ha ganado la familia. Bueno, ganado de manera parcial, porque inicialmente la familia pedía que la película fuera sacada, que fuera quitada de todos los teatros en Colombia. Pero lo que decidieron aquí, lo que decidió la justicia en el fallo de la tutela, le repito, presentada por Ruth Juliana Gaona, es que esto tenga una modificación parcial, modificación que ya hicieron los productores de la película. Quienes vayan a verla a partir de ahora, el momento de ese diálogo donde la magistrada pronunciaba la frase que le acabo de leer entre comillas, queda muteado. Se ve que ella mueve los labios, pero no se escucha la frase en este que es un proceso que va a continuar sin duda entre la familia Gaona y los productores, directores y actores de esta película. Dicen quienes están detrás de la película que en este debate aquí debería entrar también el derecho a la libertad de expresión, que porque esto es ficción. Sin embargo, como bien explicaba Héctor, pues aquí se usan los nombres propios de quienes participaron en la película. Noviembre entonces sigue con esa edición, con esa alteración de un fragmento del diálogo de esa magistrada que ya no se escucha en medio del ajuste ordenado por la decisión del fallo de tutela. Y esa es la historia, para terminar, en la que se mete el presidente Gustavo Petro, que pone el mensaje ayer desde Arabia Saudita. El magistrado Gaona fue un verdadero liberal al que la cúpula del ejército de ese entonces consideraba terrorista por haber tumbado la reforma constitucional de Turbay. El magistrado Urán sí militó en ANAPO socialista y lo conocí personalmente. Ambos salieron juntos del baño donde estaba Andrés ya cercado. Recibieron disparos de quienes estaban al frente. Urán quedó herido y lo sacaron herido del palacio. Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a la de la fuerza pública en sus cuerpos. Toda una polémica por Noviembre, cuya presentación oficial es la siguiente. Así se presenta entonces esta producción, Néstor, que le repito, es el motivo del último trino sobre este tema del presidente Petro.